Vamos a orar, pues nos acabamos de conectar con las redes sociales. Padre, bendito Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo nos ponemos delante del trono de tu gracia y te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que no tomes en cuenta nuestras debilidades, pero en cada una de ellas hagas una fortaleza, porque reconocemos que en cada debilidad tú nos haces fuerte, porque escrito está, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Y cuando ningunas fuerzas tenemos, tú vienes y nos fortaleces, porque también escrito está que todo lo podemos en Jesucristo, quien nos fortalece. Padre, dedicamos todo este tiempo a tu bendito nombre, pues a eso hemos llegado a este lugar, a servirte. Y este servicio queremos que sea de olor fragante ante tu presencia. Por eso te ofrecemos este servicio, nuestra voluntad, nuestras vidas como una ofrenda viva para ti, al único Dios verdadero. Te dedicamos todo este tiempo y que tu palabra, esa semilla que salió de tu boca, que germine en nuestros corazones y que dé fruto abundante para en el día que tú le mandes a tu Hijo regresar por tu pueblo. En el nombre de Jesucristo damos gracias por su presencia que está en medio de nosotros, porque escrito está que donde estamos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Cada vez que nos reunimos es glorioso cada reunión, porque la presencia de Jesucristo está en medio de su pueblo. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos todo este tiempo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes es una palabra, pues, a mí se me hace muy bonita, porque el camino a la obediencia es un camino muy difícil, hermano. No es un camino plano, es un camino cuesta arriba, ¿ok? Que donde pisas es como ir a un monte donde pisas, hay piedras flojas, ¿no? Y te resbalas, te tienes que ir agarrando, así es el camino. No es fácil obedecer a Dios. Ya cuando estás muy dentro del camino de Dios, pues las cosas se comienzan a facilitar de una manera, pues, diferente, porque se va uno entrenando en este camino. Pero mientras el camino de Dios uno comienza a andar, de verdad es difícil dejar cosas que nos gustan. Por ejemplo, nos gusta quizás fumar marihuana, hay que dejarlo, ¿no? Nos gusta fumar tabaco, hay que dejarlo. Nos gusta tomar alcohol, hay que dejarlo. Y nos gusta ver pornografía, hay que dejarlo. Todas esas cosas cuestan, y ese es el camino hacia arriba, porque lo que estás dejando, pues son cosas que te gustan, por eso las haces, ¿verdad? Y entonces nosotros, ese camino a la obediencia, miren, les puedo decir una cosa, vale la pena. Vale la pena esforzarse. Si te caes, te resbalas, vale la pena levantarse y volver otra vez al camino que Dios te ha puesto. Porque ni siquiera nosotros hemos encontrado ese camino, Dios nos ha puesto. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y ese camino es el que nosotros debemos esforzarnos para seguir andando, ¿ok? ¿Qué está haciendo Dios entre nosotros, hermanos? ¿Qué creen que está haciendo Dios? Imagínense por un momento estar en Jerusalén. ¿Saben que Jerusalén en este preciso momento, en este instante, está siendo bombardeado? ¿Sí saben eso? ¿Sí ven así noticias y eso? Jerusalén está siendo bombardeado. Literalmente esto es verdad. Pero ahora imagínense de que ustedes están en medio de ese pueblo de Jerusalén, que nosotros cada uno, no le estoy diciendo que nos traslademos allá, que nos imaginemos que estamos allí, en medio de la multitud que acaba de ver algo extraordinario. ¿Cuál es lo extraordinario? Miren, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando Dios habla a nuestras vidas, dice, ninguna arma forjada prosperará en contra tuya. Y en ese bombardeo, o crees en Dios o le crees a Dios, porque de verdad esos misiles sí son reales y están cayendo y están destruyendo gente inocente. Gente inocente. ¿Sabe lo que decía
Jesús y lo dejó por escrito? Ustedes. Y no se lo decía a mexicanos, a gringos, a chinos, se lo decía a compatriotas de él, a judíos como él era judío. Le decía, ustedes son hijos de su padre el diablo. Eso son palabras de Jesús, Se oye fuerte. ¿Que no era pueblo de Dios? Sí, pero no todo es pueblo de Dios, porque hay mucha gente que está en desobediencia. Es por eso que nació esta palabra de Dios, ¿no? El camino de la obediencia. Y si hoy fuera uno de esos días, y si esta reunión fuera el inicio de algo que Dios quiere encender en nuestras vidas, en nuestras familias, en San Mateo Atenco, en nuestra nueva iglesia, hermano, de ya no estar creyendo solo en Dios, sino ahora comenzar a creerle en Dios. Nadie de los que estamos aquí vivimos por casualidad, hermano. Todos tenemos un propósito y estamos aquí porque tenemos un propósito. Por esa razón estamos aquí, porque hay una palabra que puede sacudir nuestros corazones, renovar nuestras mentes y encender nuestras almas. Hoy Jehová Dios nos quiere hablar y lo que va a decir puede cambiarlo todo en nuestras vidas. Así que yo les invito a prestar atención y si pueden literalmente ponerse al borde de la silla para prestar más atención. ¿Por qué este dicho de ponerse al borde de la silla? Porque al ponerse al borde de la silla te adelantas como para prestar más atención. Porque si estás en el borde de la silla, si te duermes tantito, te vas a ir para allá. ¿Ve? Ya no estás recargado, quiere decir que con tantito que te duerma, ¡pum!, vas a dar el azotón. Por eso dice, pónganse al borde de la silla, ¿verdad? Para que la atención esté bien puesta en lo que Dios nos va a hablar. Ahora pasemos a mi parte favorita. Yo tengo una parte favorita de las predicaciones que son los ejemplos que Jehová Dios escogió para nuestras vidas. Dicen 1 Corintios y Romanos que todo lo que se escribió antes son para nuestro ejemplo, ¿ok? Por eso es que es mi parte favorita, de ir a esos ejemplos. Y vamos a ir a un primer ejemplo. Estamos hablando el camino de la obediencia, ¿ok? Y vamos a ver en David y en Jonathan el amor fraternal, la amistad en tiempos difíciles. Les recuerdo que en ese tiempo difícil David estaba pasando persecución por el papá de Jonathan, ¿verdad? Que era el rey Saúl. Nada más ni nada menos que el rey con su ejército estaba persiguiendo a David. Estaba algo difícil. Entonces, cuando el camino a la obediencia está frente a nosotros tenemos que poner en creerle a Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Quiero que me acompañen a 1 Samuel 18, versículo 1. Como traigo muchos versículos, si no los encuentran así, aquí los van a ir poniendo, ¿ok? Dice en 1 Samuel 18:1: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Fíjense qué amistad tan bonita, ¿no? Ligada, o sea, unida en esa amistad que David como Jonathan nació una amistad en ellos. Jonathan le entregó sus vestiduras y sus armas, simbolizando la confianza y la entrega de su amistad. Eso simbolizó cuando Jonathan le entregó sus vestiduras, porque era el príncipe, ¿verdad? Príncipe de ese rey. Jonathan, cuando hizo esto, él sabía que su amigo David estaba siendo perseguido por su papá. Jonathan defendió a David arriesgando su propia vida. Esto podemos aplicarlo a nuestras vidas cristianas, hermanos. Aplicarlo en amistad basada en Jesucristo. Nuestra amistad hoy, aquí en San Mateo Atenco, esta iglesia está naciendo, pero crecerá. Y esa amistad que estamos
haciendo unos con otros, debe de ser el ejemplo como David y Jonathan. Un ejemplo de ver unos por otros, ¿ok? Y esa es la amistad en Jesucristo. Eso es lo que nosotros aprendemos. La amistad verdadera no se rompe por pruebas ni diferencias, sino se afianza, es sólida. Podemos aplicarlo en la lealtad en tiempos difíciles, como Jonathan permaneció fiel a David, a pesar de la persecución de su papá de Jonathan. Aplicarlo en nuestra vida, entregas y sacrificio, así como Jonathan entregó las armas de su manto, simbolizando: yo voy a ser tu amigo. Eso simboliza. La verdadera amistad implica dar no solo, sino recibir también, ¿ok? Es algo, la amistad es así. No se trata nomás de estar extendiendo la mano, sino dar y recibir, dar y recibir. También lo podemos aplicar en la unidad y propósito, así como David y Jonathan tenían un pacto, caminar juntos en la voluntad de Dios. Como iglesia necesitamos pactar en la unidad. Tenemos que estar unidos. Siempre vamos a estar predicando acerca de la unidad, porque una iglesia que está desunida no es una iglesia. La iglesia son personas, y para que sea una iglesia debemos estar unidos. ¿Por qué unidos? Porque somos piedras vivas, y esas piedras vivas nos unimos, y en medio de nosotros está Dios. Es por eso que somos como paredes, que adentro de este edificio de personas se encuentra la presencia de Dios. Y escrito está, ¿verdad? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. También podemos aplicarlo nosotros, porque miren, ya comienza a correrse la voz, ¿no? De que ya hay una iglesia nueva, ya enfrente del zorro, ¿no? Se comienza a correr la voz. Pero ¿saben qué es lo que va a pasar? Van a comenzar a sacar lupas, así, a fijarnos, ¿no? A ver qué tal, cómo se comportan esos hermanitos. Si ven que somos unidos, de verdad vamos a hacer la diferencia. Hay que unirnos en el amor a Jesucristo. Así como David y Jonathan, nuestra amistad en Jesucristo debe de ser fuerte en tiempos difíciles. En tiempos difíciles yo hablo de que cualquiera de nosotros que esté padeciendo, sufriendo, nosotros juntos debemos estar con esa persona, ¿ok? Vamos a otro ejemplo, hermano. Moisés y Aarón. En Moisés y Aarón vamos a ver que el camino a la obediencia, Moisés cuando lo llamó Dios, de verdad, él pues se quejaba mucho porque era tartamudo, que no podía, él ponía muchos pretextos, pero al fin cuando él dijo: es que yo soy tartamudo, y Dios le dijo: ok, pues yo voy a llamar a tu hermano Aarón para que yo te doy revelación a ti y él hable a su pueblo, ¿verdad? Vamos a Éxodo 4:10. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eso se le llama tartamudo, ¿ok? Dios entonces levantó a Aarón, su hermano, para ser su portavoz. Juntos enfrentaron al faraón, guiaron al pueblo y sostuvieron la misión divina. Moisés recibía la dirección de Dios y Aarón comunicaba y ejecutaba junto con Moisés. Eso es lo que hacían los dos hermanos. Esto lo podemos aplicar a nuestras vidas de esta manera, aplicarlo reconociendo de nuestras limitaciones. Fíjense el ejemplo que tenemos de Moisés. Tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tenemos limitaciones, ¿verdad? Quizás la limitación, pues ahorita ya la limitación no es la distancia. Decía Mari, es que se me fue el primer camión, ¿no? Todos vivimos muy cerca, literalmente
Esta iglesia nace en el corazón de San Mateo Atenco. De verdad, estamos casi en el centro de todo. Está todo a la mano. Ya no podemos decir, no, pues es que ir hasta la iglesia en Lerma sí era complicado, pero venir aquí hasta caminando, ¿no? Hasta caminando. No sé cómo le vamos a hacer ahora que comiencen las lluvias, ¿verdad? Lo bueno que en este lugar no se inunda, ¿verdad? Para acá no se inunda. Y ahora con todas las reformas que han hecho, espero en Dios y la presencia que vamos a traer de Dios, no haya complicaciones en este tiempo de lluvia. Yo lo creo. También podemos aplicarlo en complementar dones y talentos. Miren, cada uno de nosotros tiene dones y talentos. Miren esos jóvenes. Dones y talentos que Dios está trayendo, ¿verdad? ¿O no lo ven así? Yo lo veo así, y veo que Dios está trayendo dones y talentos. ¿Por qué digo de dones y talentos? Porque a Moisés le dio un don, pero a su hermano le dio el talento de ser el portavoz de su hermano Moisés, ¿verdad? Y todos unidos hacían la obra de Dios. Así nosotros tenemos que saber y entender de que cada uno de nosotros tiene dones y talentos, que debemos de resaltar y unirlos para que juntos podamos desarrollar la obra de Dios. Pronto, hermanos, muy pronto estaremos ya del otro lado donde estaremos permanentemente y ahí ya va a haber ahora sí escuelita dominical. Ahora sí, porque vamos a tener los espacios. Ahorita aquí no tenemos los espacios, pero allá los tenemos, vamos a tener espacios. Ya pronto Marcos está aplicando poco a poco en sus muchas fuerzas que Dios le está dando, lo está haciendo, solito lo está haciendo, ¿no? Pero ahí va. Pero quisiéramos ayudarle más, pero una vez yo me ofrecí y le dije, es que son muchas cosas que deben de ponerse con las cosas, y me hablaba de muchas cosas técnicas de zapatero que yo no entiendo. Entonces dije, tiene razón, zapatero es su zapato, ¿no? Entonces yo no comprendo qué es lo que él va a seleccionar por partes, de partes, con partes y no sé, muchas cosas. Pero si algún día necesitas de nuestra ayuda, cuenta con nosotros, Marco. Aplicarlo completamente, esos dones, hermano. Miren, yo no conozco nada de zapato, pero pues agarra esto, ponlo allá, yo lo pongo. No rajamos. Una vez tuvimos que durar 2 días casi encamados porque subimos 1000 bloques en la planta de arriba. Andaba, de verdad, mires, yo salí y el volante literalmente no podía subir la mano así al volante. Así, y se agarraba el volante y ahí voy manejando. Al otro día, no es cierto. ¿Qué te dolía? Todo. ¿Qué te dolía, carito? Todo. Pero éramos poquitos hombres y más mujeres, ¿no? Éramos poquitos hombres, ¿no? Muy poquitos hombres. Y las mujeres no se rajaban. Entonces mirábamos a las mujeres. ¿Qué sentiste el otro día, Cristal? Me sale un moretón, pero no me dolieron mucho los brazos, poquito, pero sí me sale un moretón enorme aquí. Cristal no es una mujer así como las hebreas. Cristal es cristal, ¿no? De verdad. Cristal es cristal, pero agarraba y ese tirar 1000 bloques pasaron por sus manos y... Hermanos, ¿ves, Marco? O sea, somos pueblo de que nos acomedimos. Nosotros no somos albañiles, ni sabemos de esas cosas, pero nos acomedimos. Estamos hablando de dones y talentos, que a la hora de la hora, lo que tú necesites, Marco, para la obra de Dios, cuenta con este pueblo. Yo te voy a traer de Lerma casi puras mujeres, pero no se rajan, son mujeres hebreas en este tiempo, de verdad, no se rajan, y ni piden comida, nada, o sea, ni agua, nada, le dan duro, de verdad, lo hemos probado muchas veces, ¿verdad? Aunque nos pegue calentura al otro día, pero ahí estamos,
Y el pastor no se queda nomás mirando. No. También mete las manos, ensucia las manos. ¿Ok? Así que cuenta con eso. Esos son los dones y talentos que nosotros vamos juntos haciendo, ¿no? De verdad, vamos a aplicar también la vida de Aarón y Moisés, aplicarlo en la unidad frente a la oposición. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como cuando Moisés y Aarón enfrentaron juntos al faraón. ¿Qué faraón vamos a enfrentar? La enfermedad, la crítica, la murmuración, cualquier faraón lo vamos a enfrentar juntos. ¿Ok? Tenemos un respaldo. Lo que está escrito es lo que predicamos nosotros. Nada que no esté escrito lo creemos y nada que no esté escrito practicamos. Todo es bíblico. Y si un día ustedes quieren arrinconarme en ese rincón diciéndome, ¿dónde dice eso? Yo lo voy a llevar donde dice eso. Ese es mi compromiso con ustedes. Porque nada de lo que yo predico es fuera de la Biblia. Todo es dentro de las Escrituras. Vamos a también a aplicarlo en nuestras vidas, trabajando en lo ministerial. Miren, poco a poco yo voy viendo que aquí debe de levantarse un pueblo de ancianos. ¿Por qué ancianos? Porque está escrito, hermano. Anciano no es la persona que ya tiene muchos años. Anciano es una persona que tiene conocimiento en la palabra de Dios. Aunque no sea mucho, pero que tiene ya un conocimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué los ancianos? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría de Dios. Y es por eso, única razón de que un día vamos a sentarnos como iglesia y a escoger ancianos, ¿ok? Porque escrito está que hombres y mujeres de fe, virtuosos, deben de formar este grupo de ancianos, ¿ok? Nosotros tenemos un grupo de ancianos en Lerma, pero eso es allá. Esta es otra iglesia que nada tiene que ver con la iglesia de Lerma. Esta es una iglesia diferente, nueva, que va a tener sus propios integrantes. Podemos aplicarlo también en reflejo de un cuerpo de Cristo. Miren, nosotros pertenecemos a un cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, dice en 1 Corintios 12:12, observen muy bien esta palabra. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, escrito está, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es por esa razón, hermano, porque aun cuando nosotros tengamos diferentes talentos y dones, todos somos un cuerpo. Y todos vamos a tener que caminar hacia una sola visión de servirle a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a otro ejemplo, tercer ejemplo. Este ejemplo es en Jesús mismo. Nos amó hasta dar su vida. Fíjense qué tanto nos amó, al grado de dar su vida. Dice en Juan 15:13, este amor para nosotros, los hijos de Dios, es un modelo supremo de amor fraternal. Fraternal significa entre hermanos. No son un amor de cónyuges ni de hermanos consanguíneos. Fraternal viene siendo hermanos, los que nosotros formamos un cuerpo. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor que Dios a través de su Hijo, a Él le entregó a su Hijo por nosotros. Esto, hermano, nos pone a nosotros un estandarte muy alto, donde nosotros tenemos que poner esa visión de cómo debemos amarnos nosotros. Claro, obviamente, pues Él entregó su vida. Dios no está pidiendo que pongas su vida, pero sí pongas todo el esfuerzo por amar y entender que somos diferentes, que no pensamos igual y que por esa razón nosotros tenemos que amarnos para poder comprendernos, ¿ok? Comprendernos la manera de actuar, pensar, esas actitudes que en vez de no podemos saber qué carga trae ese hermano, porque le vi la cara así de,
parece que se acaba de chupar un limón, ¿viste? Pero no sabemos de verdad qué trae cargando. A lo mejor le acaban de pegar unas patadas en su casa, ¿no? No sé, digo en su casa porque son las que duelen más. En la calle pues no pasa nada, ¿no? En la calle pueden suceder muchas cosas, te asaltan, no sé. Pero lo peor de todo es que cuando te pasa en casa, eso sí duele mucho. Mucho duele. Y entonces por eso que acaban de chupar un limón, por eso lo ven así, ¿no? Con esa cara. Pero hay que entender y comprender. Y si Dios te permite ver esa actitud, esa forma en ese ser humano, en ese hermano en Cristo, entonces tienes que acercar. Yo no sé qué es lo que trae, ni quiero que me platiques, pero Dios me ha puesto a orar por ti. Y nada más. Es así. Ver unos por otros. Entonces Jesús dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús no solo lo enseñó, lo vivió. Y nosotros no solamente de palabra, tenemos que vivirlo. Es por eso que Él, al ponernos el ejemplo, podemos aplicarlo a nuestra vida. Aquí en San Mateo Atenco, Dios nos llama a amar a nuestros hermanos, incluso cuando cuesta tiempo, esfuerzo y recursos. Fíjense, aun cuando nos cueste tiempo, aun cuando nos cueste esfuerzo y nos cueste recursos, aún así nosotros tenemos que esforzarnos. Aplicar el amor que perdona. Fíjense la muerte que tuvo de cruz Jesucristo. El Padre le ruega, le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dijo Jesús. Vamos a Lucas 23, 34. En Lucas 23, versículo 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Saben qué sucedió allí, hermanos? Resulta que Jesús ya estaba en el madero de tormento. En ese madero de tormento, muerte de cruz, ¿ok? No en la cruz, muerte de cruz escrito está. Entonces, cuando tuvo esa muerte de cruz, Jesús estaba pues ya, acuérdense que antes de ponerlo en ese madero de tormento, para burlarse de él, a él ya le habían pegado 39 azotes. Esos azotes, cada cerda del azote, no era un látigo, era azote, con muchas cerdas. En una traía amarrado un plomo y en otra traía una costilla de cordero. Tenían propósito. Los romanos eran el pueblo más sanguinario que había sobre la tierra en todas las cosas que hacían para lastimar un cuerpo humano. Bueno, escogieron a soldados romanos de los más fuertes para que agarraran ese azote y con esas cuerdas donde tenía plomos y tenían costillas de cordero, para que el plomo cuando golpeara contra su cuerpo hiciera un moretón, porque no le hacían así, con toda la fuerza de un guerrero romano, de los más fuertes guerreros. ¿Y qué pasaba con la costilla de cordero? Se enterraba en la carne de Jesús. Y al arrancarlo así, ¡pum!, se venían pedazos de carne y esos moretones. El siguiente azote en esos moretones que provocaban los plomos, al otro se reventaban. Y así fue, 39 azotes que recibió Jesús por causa nuestra, porque nuestra paz que fue sobre de Él, eso es lo que disfrutamos, porque Él pagó para que nosotros tuviéramos paz. Entonces la paz no es algo muy fácil. La paz tuvo un precio de sacrificio, y ese sacrificio, cuando Jesús le dijo, Padre, perdónalos, eso ya habían terminado 39 latigazos, sus costillas ya estaban expuestas. Porque si tú te tientas aquí en la espalda, vas a ver de que te puedes tentar las costillas. Pues esa carnita que queda así
de verdad no aguantó mucho, fue desgarrado, fue expuesta las costillas de Jesús. Así le pusieron un manto para burlarse de él, un manto color vino, y se lo pusieron. ¿Saben qué pasó? Él ya tenía podridas sus llagas, porque en las caídas que él tuvo en el caminar de donde lo golpearon hasta llegar al cerro donde lo sacrificaron, ahí de verdad se cayó varias veces en la tierra. La gente lo escupía, y por eso que se pudrieron sus llagas. Los soldados, para burlarse de él, le pusieron un manto escarlata. Y solo dice, quería ser rey, aquí el manto de rey, ¿no? Pero al final agarraron el manto y se lo arrancaron. Ya se había pegado en su cuerpo de sus heridas, en la manta ya se había pegado, se había cicatrizado, y al arrancarlo violentamente así, se volvieron a avivar sus heridas. Todo esa pérdida de sangre, todo eso, de verdad, llegó al grado donde Jesús estaba totalmente deshidratado su cuerpo, y pidió agua, y les dijo, tengo sed. Uno de los soldados agarró vinagre, mojó una esponja y se la acercó hacia su boca. Y él, al probarlo, la maldad del ser humano, no era agua, era vinagre, para que se cumpliera la palabra, que todo eso iba a suceder. Y después de todo eso, no hay peor cosa a un ser humano que lo exhiban desnudo. Pues a Jesús todavía lo que le tapaba sus partes, se lo arrancaron, se lo quitaron, lo exhibieron desnudo. Y eso es lo que ellos comenzaron a jugar suerte, como decir, ya tenemos, mira, este ropaje que tiene Jesús, y vamos a jugarnos al póker a ver a quién le toca, para burlarse de él. ¿Ok? Y es por eso que en Lucas 23:34 Jesús le decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Eso es lo que sucedió en ese tiempo. Quizás a nosotros nos han dicho que la paz que nosotros tenemos fue por un sacrificio, pero no profundizan más cosas en el real suceso que estas cosas pasaron. ¿Ok? Aplicar nosotros ese amor de sacrificio, hermano. Es sacrificio que vayas caminando hacia una casa, sí es un sacrificio. Es sacrificio en lugar de estar descansando, cenando, de que tú vayas a darle palabra a alguien, a una familia, sí es sacrificio. Pero hay que hacerlo, hermano. Vale la pena de que si tú estás aquí, de verdad extendamos el reino de Dios en la misericordia de Dios, porque no vamos en nuestro nombre, vamos en su nombre. A decirles a esas personas de que Dios ama a su pueblo de San Mateo Atenco. Dios ama, y que nosotros solamente no traemos nuestro amor, traemos el amor de Dios para dar. Esa paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, que ha de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que nosotros vamos a llevar a las familias necesitadas. Y sabemos que aquí en San Mateo Atenco hay muchas familias necesitadas que padecen enfermedades, que están en conflictos matrimoniales, que hay una desaveniencia y separación entre hijos, incomprensiones, hay muchos problemas. Pero la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento es el mensaje que debemos de llevar. Es por esa razón, hermanos, que nosotros también podemos aplicarlo en el amor que nos une. Ese amor que dice Juan 17:21. Por favor, acompáñenme a Juan 17:21. Un día, Jesús miró a sus 12 discípulos, apóstoles, y los miraba que estaban desunidos,
Los miraba que cada quien decía, ¿y quién es el más grande de nosotros? ¿No? Y ellos querían ser uno más grande que el otro. Y Jesús miraba eso y no le agradaba. Dios quiere, ahora en este tiempo, que nadie seamos mayor que nadie. Un día aquí van a ver un grupo de alabanza. Claro que va a levantar Dios un grupo de alabanza. Claro que sí. Va Dios a levantar un grupo de alabanza. Va a haber muchas cosas que se van a hacer aquí en su tiempo, en el tiempo de Dios. ¿Y qué creen? Nosotros tenemos que estar preparados, ¿ok? Lo que nosotros practicamos en la doctrina de Cristo, nosotros no creemos de que debe de haber líderes, debe de haber servidores. ¿Por qué decimos eso? Porque mire, cuando vino Jesús, Él dijo, yo vine a servir. No vine para que ustedes me sirvan, yo vine a servir a ustedes. Para eso fui enviado por el Padre, para servirlos a ustedes. Y podía haber tomado una actitud diferente, porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? A ver, yo vengo para que todos ustedes me sirvan. Ese es el líder y el pensamiento del líder. Y los servidores pensamos diferente. Así que si va a haber alabanza, no va a haber un líder de alabanza, va a haber un director de alabanza. O directora, no podemos saber, no lo sabemos, qué es lo que Dios decide, ¿no? Va a haber un director. No va a haber una líder de mujeres, va a haber una servidora de mujeres. Cuando tengamos la escuelita dominical, no va a haber una líder de la escuelita dominical, va a haber una servidora y servidoras como maestra de la escuelita dominical. Todo es un enfoque bíblico diferente, ¿ok? Porque ese enfoque de servicio lo venimos... ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos seguir las huellas de Jesús. Pues esto es, seguir las huellas de Jesús. Porque Él no estableció liderazgo. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso es, hermano, la manera única de poder tener la unidad todos como iglesia es no ser nadie mayor que nadie. Yo como pastor no me considero el líder principal, me considero el servidor de todos. Porque Dios me queda muy claro que a mí me llamó para servir, no para que me sirvan. Amén. Eso me queda muy claro. Es una diferencia muy grande a otro tipo de ministerio que el pastor es el líder principal. No, aquí no. El pastor es el servidor principal, el que vino a San Mateo Atenco a servirles a ustedes. Me queda eso muy claro, porque es bíblico, ¿ok? ¿Por qué es bíblico? Porque Jesús, nuestro maestro principal, Él lo dijo, yo vine a servirles, no para que ustedes me sirvan. ¿Ven? Es eso. Seguir las huellas de Jesús. Por favor, acompáñenme ahora a Juan 13, versículo 14 y 15 y vamos a aplicar el amor que nos inspira a servir. Porque hablamos de servidores, pero ¿qué es lo que nos inspira a servir? El amor de Jesús. Vamos a Juan 13, versículo 14 y 15. Esto es derribando los argumentos que muchos creen de que debe de haber líderes. Jesús sirvió liderando, sirviendo, ¿ok? Sirviendo. Así lideró Jesús. Juan 13, 14 y 15. Dice la palabra, pues si yo, habla Jesús, ¿ok? Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Quiero hacer una pausa aquí, ojo con eso, ¿ok? No se trata literalmente de agarrar una bandeja, una toalla de jabón y lavarle los pies. No se trata de eso, estaba exaltando el servicio. ¿Sí están de acuerdo? Porque no vamos a hacer esto de una religiosidad, de andar, a ver, los jueves son días de lavar de pies. Qué suave, ¿no? Haciendo fila porque ahí va a haber pedicure. No. Hermanos, no se trata de establecer religiosidad, mal entendimiento de la palabra. La palabra dice muy claro y exalta el servicio, ¿ok?
Porque Jesús está diciendo, si yo, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y hablando de servicio, hermano, de servicio, ¿ok? Así que un pastor que sigue las huellas de Jesús debe de ser, igual que Jesús, servidor. Seguir, no para que el pastor se ponga a lavarle los pies, no, es para que el pastor les pueda servir. ¿Cómo sirve un pastor? En la enseñanza, en servirle, no lavándole los pies, porque eso no progresa la obra, pero sí progresaría teniendo unos buenos discipulados, la enseñanza, las predicaciones, que esté el alimento fresco de Dios, que nos haga crecer, no nomás entretener, sino crecer, ¿ok? Lo que se mueve en las escuelas, tenemos una universidad teológica que pronto se establecerá aquí en San Mateo. Invitaremos a más pastores y a más miembros de otras iglesias para que vengan hasta aquí, para que sean instruidos en la palabra y no sean y se queden solamente siendo pastores laicos. Nuestro corazón está también en dar y servir a la comunidad cristiana, sirviéndole a otros ministerios, donde ellos puedan gratuitamente estudiar teología. Y desde aquí nacerá eso, ¿ok? Aquí no tenemos facilidad, pero allá la tendremos, ¿ok? Espacios apropiados. Entonces Jesús nos dice de que si Él como Maestro ha lavado vuestros pies, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y hacer lo mismo es actitud de servicio, ¿okay? Actitud de servicio. Podemos aplicar el amor que transforma. ¿El amor transforma? Sí, hermanos, el amor transforma. El amor cubre multitud de faltas, transforma. Porque Dios nos manda que si nosotros recibimos un mal, nosotros no paguemos mal con mal, sino que hagamos un bien por ese mal. Ese es el mandato de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos decirle, Padre, gracias por amarnos hasta dar la vida de tu Hijo Jesús. Haznos imitadores de tu amor sacrificial y perdonar, ser humildes y ser transformados de la manera como tú piensas. Porque en cuanto comiencen a levantar cosas aquí, Dios, de verdad, la gente va a querer ser líder de ciertas cosas porque de ahí viene de una educación errónea de ser líderes. Hermano, aquí nunca va a haber líder, siempre va a haber servidores, servidores en todas las áreas, porque seguimos las huellas de Jesús, ¿verdad? Como conclusión, hermano, la unidad, el amor fraternal son evidencia visible de que somos parte de la familia de Dios. Fíjense la evidencia de que somos ese amor fraternal, esa unión. Pues estos son hijos de Dios, porque se aman, porque se ayudan, porque se protegen unos con otros, están hombro con hombro, y ahí no se ve una persona, se ve todas las familias juntas hacen cosas. ¿Saben cuando nosotros estuvimos esos bloques? Pues con una cadenita, desde por allá pasaban, pum, subía hasta arriba, y arriba había otra cadenita, unos acomodaban, otros recibían, era una cadena humana, ¿ven? Asimismo, nosotros tenemos que pensar en todas las cosas, ¿ok? Con una cadenita, yo hago esto, sí, pero yo hago esto, y tú haces eso, muy bien, nos vamos a complementar, ¿ok? Amar, el amor no es un sentimiento, hermano. Olvídense, miren, el amor, muchos piensan y están equivocados de que el amor es 14 de febrero, el amor es un cumpleaños, el amor es demostrarle a los niños trayéndoles dulces el día de los niños, a la mamá el día de la madre una escoba para que barran. No, eso no es amor. El amor es una persona. El amor no es un sentimiento. Escrito está, hermano, Dios es amor. El amor no es sentimiento ni emoción. El amor es una persona. Y si esa persona, que es Dios es espíritu, y si esa persona vive en ti, verdaderamente tú vas a tener la capacidad de demostrar a tu amigo el amor, a tu compañera el amor, a tu compañero el amor, a tus hijos el amor. No un amor
que en la primera de cambio se acaba porque fue malcriado, no, un amor que a pesar de todas las cosas que le hicieron a Jesús, su amor nunca decayó, siempre permaneció. Ese amor de Dios. Dice en 1 de Corintios capítulo 13, todos esos versículos que hablan del amor de Dios, habla de que el amor nunca deja de ser. El amor todo lo cree, todo lo sufre, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. También nosotros sobrellevar las cargas. La vida cristiana no se vive en soledad, hermanos. Dice en Gálatas 6:2. Ser cristianos no es vivir llaneros solitarios, ¿ok? Ser cristianos es porque pertenecemos a un cuerpo. Dice en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ser cristianos, hermano, no es estar solo o sola, es estar en medio de una comunidad que nos vemos de verdad como una familia de Dios. No una familia consanguínea, sino una familia de Dios. Es por eso que vemos unos por otros. Permanecer en el amor no se trata de amar solo cuando es fácil, sino permanecer en amor aún en medio de las pruebas, de las diferencias y de las dificultades. Ese es el verdadero amor. Reconocemos como un cuerpo. Nosotros tenemos manos, pies, ojos, nariz, oreja, pelo, pero somos un cuerpo. Todo es un cuerpo. Y todos tenemos una función. En Jesucristo no hay división. En Jesucristo somos miembros de un mismo cuerpo, hermano. El cuerpo de Cristo. Y en San Mateo Atenco Dios nos está llamando a ser un testimonio vivo. Nosotros tenemos que ser ese testimonio que refleje quién está en nosotros. Si decimos que somos cristianos, verdaderamente debemos demostrar que lo que está en nosotros, el que habita en nosotros, es un ser de luz. Y esa luz se refleja, dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características que aquella persona que dice que tiene a Dios en su corazón tiene que reflejar la luz. 9 características de su presencia. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son características de la presencia de Dios en un cristiano. Es por eso que somos cristianos, porque seguimos las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y esas huellas nos va marcando nuestra existencia. Y las demás personas que están a nuestro alrededor dicen, verdaderamente estos son hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que enmarcar. Nosotros, hermanos, podemos decirle al Padre, queremos ser una familia tuya aquí en la tierra. Enséñanos a amar, a sobrellevar las cargas, a permanecer en tu amor y reconocernos como un solo cuerpo. Con diferentes funciones, sí, pero un solo cuerpo. Que nuestra unidad, nuestro amor fraternal sea testimonio vivo aquí en medio de San Mateo Atenco. Porque el amor primero tenemos que tenerlo para poder mostrarlo. No podemos ser falsos, porque el amor tiene características, ¿ok? Porque, miren, muchos se dicen cristiano y decir cristiano es algo muy fácil, porque muchos de labios hacia afuera lo dicen, pero hacia adentro decía Jesús estas palabras. Decía, ustedes son como los sepulcros, bonitos, blancos por fuera, pero por dentro, así como esos sepulcros tienen un cadáver podrido, así está su corazón. Qué cosas tremendas decía Jesús, pero lo hablaba con verdad. Zarandeaba a quien oía esas palabras. Y todas esas palabras, ¿qué creen? Todavía perduran hasta nuestro día presente. Y Él quiere que seamos reales, que seamos íntegros y que reflejemos de quién decimos que somos parte de qué familia, ¿verdad? Somos familia de Dios, reflejemos el amor de Dios. Les pido que se pongan sobre sus pies y vamos a hacer una oración. Por favor.
Padre Celestial, enséñanos a amarnos como tú nos amaste. Padre, por medio del Espíritu Santo, une nuestros corazones en fraternidad. Haznos miembros activos de tu familia, capaces de sobrellevar las cargas los unos con los otros. Permanece siempre el amor fraternal a través de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Señor Jesucristo, enséñanos a amarnos como tú nos amaste, con ese amor que no se detiene ante el sacrificio ni ante las pruebas. Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, une nuestros corazones como si fuéramos uno. Haznos miembros activos de tu familia, capaces de amarnos los unos con los otros, con paciencia y ternura. Que permanezcamos siempre el amor fraternal en medio de nosotros, que nuestra unidad sea testimonio vivo en San Mateo Atenco, en tu presencia y en cada palabra, en cada acción, en cada servicio que refleje tu gloria, en cada familia que tú estás trayendo a esta tu iglesia. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios.